Bueno, vamos a ir al Salmo de número 123, Salmo 123, un salmo cortito, 4 versículos solamente, hace parte de los llamados salmos de peregrinación, salmos usados por judíos que de diferentes lugares se dirigían a Jerusalén para ofrecer culto. Y estos salmos de peregrinación eran como, por así decirlo, la playlist de los peregrinos que iban allá a Jerusalén para rendir culto con esa expectativa de encontrarse con el Señor. Pero aquí vemos un salmo que es de lamento también. Entonces vamos a leer ahí el salmo de número 123, esos 4 versículos, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Hacia ti, Señor, levanto mis ojos, hacia ti que habitas en los cielos. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro, como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y sus amas. Esperamos que nos muestres tu bondad. Muéstranos tu bondad. Señor, muéstranos tu bondad. Ya estamos cansados de que nos desprecien. Estamos cansados de tantas burlas por parte de quienes todo lo tienen. Cansados de que los soberbios nos menosprecien. Vamos a orar una vez más, pidiendo al Señor iluminación de su Santo Espíritu. Padre Santo, muchas gracias porque en esta mañana tú nos reúnes hoy como pueblo tuyo, como familia tuya, para ser expuestos a tu palabra, palabra poderosa, palabra perfecta, palabra sin falla, Señor. Y por ella, Señor, tú nos edificas, tú nos fortaleces, tú nos aseguras tu bondad también, Señor. Que en esta mañana, por la exposición de tu palabra, por la lectura, la explicación y la aplicación del texto bíblico, Señor, nosotros seamos fortalecidos, consolados y aliviados, Señor. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu. Oramos así en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. ¿Cómo enfrentas la hostilidad? ¿Dónde buscas refugio y alivio cuando estás enfrentando el desprecio y la burla? Inclusive cuando has llegado al punto de decir, como el salmista, ya estamos cansados, no aguanto más, llegué al límite. En esa situación, ¿cuál es tu respuesta? Y no es difícil estar en esa situación. De hecho, ese tipo de aflicción es prometida por la Escritura, es prometida por el propio Señor. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Es común, es probable, es esperable que como creyentes, como hijos de Dios en este mundo, ese también sea nuestro clamor. Señor, no aguanto más. Estoy cansado de tanto desprecio. Esta es una realidad para el pueblo de Dios al peregrinar en este mundo, por este mundo. Vamos a experimentar desde la hostilidad más sencilla, sutil y familiar de amigos y familiares que no entienden nuestra fe y pueden hacer comentarios, inclusive burlarse de nosotros. Puede ser una persecución y un menosprecio mucho más duro, tal vez en la sociedad, siendo criminalizados por creer en la palabra inspirada de Dios, ser rotulados como intolerantes, ser rotulados como violentos, como odiosos, por defender y creer que la palabra es la palabra de Dios, y pueden ser las hostilidades más grotescas y crueles como las sufridas y las vividas por hermanos allá en África, Oriente Medio o Asia, donde son perseguidos por causa de su fe. Y sumado a todo eso, vivimos las tragedias, las tristezas y los dolores propios de vivir en un mundo caído, de tener un cuerpo afectado a pecado, de relacionarse con pecadores siendo nosotros mismos pecadores. Abandonos, dolores, enfermedades, frustraciones. En este mundo sufriremos aflicciones, eso es una garantía. Y en este mundo podemos decir tal como el salmista, ya estamos cansados de que nos desprecien, ya estamos cansados de tantas burlas por parte de quienes todo lo tienen, cansados de que los soberbios nos menosprecien. Y en esa situación, ¿a dónde miras? ¿A dónde elevas tus ojos o a dónde fijas tu mirada cuando enfrentas hostilidad?
¿A dónde te diriges? ¿En quién confías? ¿En qué o en quién está tu esperanza? Y eso es lo que este salmo nos va a enseñar. ¿A dónde debemos mirar? ¿Con qué disposición debemos mirar? ¿Y qué podemos esperar de esa mirada que nosotros hacemos? Bueno, como ya les dije, este es un salmo de peregrinación, o también llamado de ascensión, y no tenemos muy clara la ocasión que llevó al salmista a escribir este lamento, pero lo que sabemos es que como pueblo ya estaban al límite. Ellos dicen, ya estamos cansados. Y en esa situación, soportando la oposición, la hostilidad, el desprecio y la burla de los enemigos, el salmista nos enseña qué hacer en ese momento, por lo menos cómo él está enfrentando esa hostilidad, que es un clamor colectivo. Y lo primero que él nos dice, fíjense los versículos 1 y 2, dice, hacia ti, Señor, levanto mis ojos, hacia ti que habitas en los cielos. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro, como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y sus amos. ¿Qué es lo que hace el salmista? Se dirige y enfoca sus ojos en el Señor que habita en los cielos. Y esta expresión habita en los cielos no es una denotación geográfica, espacial de dónde el Señor está. Es una expresión que denota que el Señor es soberano, que Él está entronizado en los cielos, que Él detiene todo poder y autoridad, que Él no se le ha escapado la situación particular de Él y la general de su pueblo. Él está en el control de absolutamente todo. Él es soberano. Tú gobiernas soberanamente, Señor. Y a ti, que estás en control de todo, yo clamo. Yo fijo mis ojos. Entonces el salmista recurre y fija sus ojos en el único con capacidad, competencia y poder para hacer algo. Y necesitamos considerar la teología del salmista por detrás de este clamor, porque en su clamor se combinan dos aspectos del ser de Dios. El primero de ellos es la trascendencia, lo que llamamos en la teología trascendencia. ¿Qué significa eso? Que Dios es trascendente, que Él trasciende su creación, que Él está por encima de todo y de todos, que Él es soberano, que Él es indistinto de su creación, que Él es el creador y nosotros sus criaturas. Él no se confunde con su creación. Él es trascendente, todopoderoso. Él no es nuestra mascota, Él no es nuestra invención, Él es trascendente, pero al mismo tiempo que Él reconoce esa trascendencia de Dios, Él también reconoce que delante de ese Dios todopoderoso y trascendente, Él puede exponer su causa, Él puede derramar su corazón, puede esperar una intervención amorosa y compasiva de su parte. Y eso en teología se llama inmanencia. Él también es inmanente. Él está involucrado con su creación. Él está presente. Él se importa con nosotros. Sí, Él es el Dios trascendente, soberano, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero Él es el que escucha también nuestro clamor. Él entiende nuestros dolores. Él se involucra con su pueblo. Y es importante que nosotros tengamos estas dos dimensiones en equilibrio y en consideración. Que Él es trascendente, entronizado en los cielos, y que Él es inmanente, que Él se involucra con su creación, con su pueblo, que Él interviene, que Él gobierna, que Él no está dejando eso, las situaciones de la vida, tus circunstancias particulares al azar, aleatorias. No. Él tiene esas dos cosas en consideración. Señor, tú que estás en los cielos, a ti dirijo mi mirada porque sé que tú puedes intervenir. Y es importante que estos dos elementos, como les dije, estén en equilibrio, porque si Dios fuera solo trascendente, o si tenemos una imagen donde Dios es solo allá arriba, entronizado en los cielos, ¿para qué clamar? Él no se importaría con nosotros. Si Él no fuera alguien preocupado con su creación, o sea, no tendríamos ni idea que había Dios, que hubiera Dios, no habría revelación siquiera. Estaríamos aquí abandonados en un mundo al que se le dio cuerda y se arrojó en un vasto universo cerrado.
sin ningún tipo de intervención y posibilidad. ¿Para qué clamar si Dios es solo eso, trascendente? Ahora, si Dios es alguien tan presente que está diluido en su creación, que Dios es el árbol, Dios es la piedra, Dios es la madre naturaleza, Dios es el niño, Dios es la viuda, Dios es el extranjero, ¿para qué clamar? Si ese Dios tampoco puede hacer absolutamente nada. Y esas apreciaciones o esas maneras de entender a Dios han estado presentes en la historia de la iglesia, de la doctrina, de la teología. Por ejemplo, ese énfasis en la inmanencia de Dios sin considerar su trascendencia fue muy famosa, por ejemplo, allá, no recuerdo ahora el año, cuando hubo un tsunami tremendo en Indonesia y las personas preguntaban, ¿dónde está Dios? Y muchos teólogos respondieron, es que Dios no sabía que eso iba a suceder. Le llamaron teísmo abierto o teología del proceso. Todo está abierto, Dios no sabe, Dios está en la misma línea temporal que nosotros y Él no sabe qué va a suceder mañana. ¿Dónde está Dios? En el bombero, en el voluntario, en la persona que fue a ayudar, ahí está Dios. Pero ¿qué Dios, que no sabe lo que va a suceder mañana, puede asegurarnos el fin de nuestros males y aflicciones? Él no está entronizado en los cielos, entonces ¿para qué clamar? Pero Dios está entronizado en los cielos y Él interviene en la vida de su pueblo. Y eso necesitamos tenerlo muy claramente. ¿A quién nos estamos dirigiendo? No estamos dirigiéndonos a alguien incompetente. Tampoco nos estamos dirigiendo a alguien indiferente. Nos estamos dirigiendo al Dios Todopoderoso, entronizado en los cielos, que se importa con nosotros y por eso podemos clamar y fijar nuestros ojos en Él. Ahora, fíjense la disposición de esa mirada, porque es bien intencional. Fíjense, la palabra ojos ahí aparece 3 veces y mirar una vez en solamente 2 versículos. Entonces ese tema de mirar intencionalmente y fijamente es bien importante. Fíjense, a ti, Señor, levanto mis ojos, nuestros ojos están presentes, están puestos en ti, perdón, como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y sus amas. Entonces no se trata de una ojeada al Señor, una mirada negligente, ocasional, intermitente. Es una mirada atenta, enfocada, dependiente, expectante a la respuesta y provisión del Señor, porque sabe que no hay otro lugar y otro recurso del que pueda recibir algún bien. Es atento, Él está ahí, fijando sus ojos en el Señor. Ahora, la pregunta aquí, ¿cómo fijar nuestros ojos en el Señor de esa manera? Atenta, intencional, diligente. Y yo me puse a pensar y pensé en mi propia vida y ¿cómo podría hacerlo si mis ojos, mi atención y mi confianza están absorbidas por otra cosa? Si yo estoy mirando a otro lugar y estoy absorbido por eso. Por ejemplo, la aprobación de otros, mis recursos, mis competencias, mi supuesto control, o todo lo contrario, estoy absorbido por el miedo, la angustia y la desesperanza. ¿Cómo podríamos fijar nuestra mirada en el Señor si nuestros ojos están más atentos a nuestras pantallas, a nuestro entretenimiento y a cualquier otra cosa? Y aquí tenemos que comenzar a pensar y examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que ocupa tus pensamientos? Especialmente cuando estás bajo presión, ¿a dónde recurres fácilmente? ¿Cuál es ese recurso en el que confías? En el que tú dices, tengo esto, estoy bien, estoy tranquilo. Hay un problema ahí, pero hay dinero en la cuenta. Tengo este problema, esta situación, esta presión, pero la salud está bien. Esa es mi esperanza. ¿Cuál es ese recurso que si lo perderías estarías desesperado o desesperanzado? Es allí donde tú estás fijando tus ojos. Es allí donde tu mirada atenta está siendo capturada. Entonces, antes de preguntarte si estás mirando o no al Señor fijamente para recibir de Él su bondad, necesitas preguntarte a dónde estás mirando. ¿Qué es lo que estás mirando?
¿Qué es lo que está capturando y cautivando tu atención? ¿Qué es lo que está gobernando tu atención? ¿En dónde estás colocando tus ojos a fin de recibir alivio, fortalecimiento, dirección? Y necesito decirte que no vendrá de una pantalla de celular, de una maratón de Netflix, de una forma de trabajar frenética, de una manera de comer desordenada, de una persona, de una familia, de una cuenta corriente. Vendrá de Dios. Y por eso elevamos nuestros ojos a Él. Elevar los ojos a Dios, fijar tu mirada en Él, hace parte de tu día. ¿Será que tus días lucen como una persona que está con su mirada atenta al Señor? ¿Estás convencido de que elevar los ojos a Dios es refrigerio y alivio para tu corazón angustiado? Es sustento y fortalecimiento para tu vida ajetreada. ¿Estás convencido de eso? Porque si no estás convencido de eso, difícilmente vas a fijar tus ojos en el Señor. Entonces necesitamos creer que fijar nuestros ojos en Dios, escuchar su palabra, ser nutridos por ella, participar del culto de adoración en la iglesia, es lo mejor que nos puede suceder cada nuevo día, cada semana. No vamos a fijar nuestros ojos en Dios si no estamos convencidos de que no hay nada mejor y necesario para nuestras vidas. Y muchas veces, si no es que siempre, el sufrimiento llega para convencernos de eso, de que solo Dios es el único fiel, firme y suficiente. Porque antes del sufrimiento estamos ilusionados con esos salvadores alternativos y funcionales en los que fijamos nuestros ojos. Si el sufrimiento llega para desmoronarlos, para que fijemos nuestros ojos en el Señor. Si estás pasando por sufrimiento, no pierdas tiempo en buscar otros dioses alternativos, otros salvadores alternativos. Eleva tus ojos a Dios. El dolor llega para acabar y desmoronar esos ídolos, para acabar con nuestras ilusiones, para dirigir nuestros ojos a Dios y confiar en Él. Entonces esa es la intención o la disposición con la que debemos mirar al Señor. Ahora necesitemos considerar la petición del salmista. Ya vimos lo que el salmista hace, elevar los ojos a Dios, y con qué reconocimiento lo hace. Él es trascendente y Él es inmanente con todo lo que eso implica, que ya lo expliqué. Ya consideramos que la actitud del salmista es fijar sus ojos con atención al Señor. Y ahora vamos a ver qué es lo que el salmista está pidiendo en ese movimiento de depender de Dios. ¿Ya? Fíjense los versículos, la parte B del versículo 2 y el versículo 3. Como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y a sus amas, esperamos que nos muestres tu bondad. Muéstranos tu bondad, Señor, muéstranos tu bondad. Esa es la petición del salmista. Él no pide el fin de sus enemigos, el cese de la hostilidad o mejores circunstancias. Él todo lo que quiere es, Señor, muestra tu misericordia, muestra tu benevolencia. Estamos agotados, estamos cansados. Yo necesito un respiro, un alivio. Sé bueno conmigo. Pero Él lo hace como un siervo espera la bondad de su amo, en sus términos, no en los nuestros. Él confía en su misericordia, espera como un siervo dependiente de Él, en la expectativa de la manifestación de su bondad. O sea, aquí no hay decretos, órdenes, comandos dirigidos a Dios. No está el salmista, ¡hey, Señor, tú tienes que venir aquí a hacer lo que yo ordeno! Es como un siervo que espera atentamente la bondad de su amo. Y podemos confiar, hermanos y amigos, que nosotros tenemos un Señor bueno, no un tirano, un Señor presente, no alguien indiferente. Podemos confiar que Él intervendrá en sus términos, porque Él es bueno. Y cuando hayamos pasado por esos valles de sombra, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, el Señor nos sustentó y no dejará de hacerlo.
podemos confiar en Él. Como peregrinos en este mundo, nuestro sustento es la bondad del Señor. Confiamos en Él, en su misericordia, que Él nos sostendrá, que su gracia nos bastará. Como peregrinos en este mundo, nuestra confianza no está en los poderosos de esta tierra, en nuestros proyectos políticos de preferencia. No está en nuestras competencias y recursos, no está en nuestro empleador o en nuestra salud, no está en nuestra cuenta corriente, está en la bondad del Señor. Él es quien nos sustenta y por eso podemos elevar nuestros ojos a Él, fijarlos con atención e intención en Él y esperar con seguridad su misericordia. Y esta debe ser la súplica común entre peregrinos pasando por este mundo. Aquí encontraremos aflicción, sufrimiento y persecución, una sensación de destierro. Y en nuestro recorrido necesitamos elevar nuestros ojos al Señor. Necesitamos reconocer nuestra verdadera patria, la celestial, esperando con seguridad la bondad de nuestro Señor. Quiero terminar con esto, porque aquí en el Salmo hay una tensión, no sé si la pudieron reconocer. Podríamos sintetizar este Salmo en estas 3 sentencias, y en estas 3 sentencias está muy clara la tensión. La primera de ellas, el Señor está en los cielos, con todo lo que eso significa. Segunda sentencia, el Señor es bueno, porque esa es la expectativa que el salmista tiene. Muéstranos tu bondad. Él es bueno, yo sé que tú eres bueno, muestra tu bondad. Y la tercera sentencia es, su pueblo pasa por aflicciones. Entonces fíjense las 3 sentencias. El Señor es todopoderoso, el Señor es bueno, su pueblo pasa por aflicciones. Y es una tremenda tensión, porque es una tremenda tensión que nos hace preguntar, ¿por qué, Señor? Si eres todo bondadoso y todopoderoso, ¿por qué me dejas pasar por lo que estoy pasando? ¿Por qué no eliminas el mal? ¿Por qué permites la hostilidad en mi vida? ¿Por qué permites que personas se burlen de mí o situaciones estén hiriendo profundamente mi corazón? ¿Por qué permites mi sufrimiento? Las injusticias que he vivido en mi vida. ¿Dónde está tu bondad, Dios? ¿Se fijan en la tensión que hay? Y nuestra tendencia muy humana es medir el amor de Dios por nosotros a través de las circunstancias que vivimos. Y ese es un error. Si nos va bien en la vida, Dios me ama. Si no nos está yendo también, Dios no me ama. Sin embargo, la Escritura nos lleva al justo y preciso lugar donde se manifestó el amor, la misericordia, la gracia y la bondad de Dios por nosotros. Donde podemos verificar, reconocer, ver el amor de Dios por nosotros. ¿Dónde se prueba su amor, su mayor y más costosa intervención a favor de su pueblo, de los suyos? ¿Dónde podemos ver eso? Porque las circunstancias no son un buen lugar, no son un buen indicador. ¿Dónde tenemos que ir? Y la Escritura responde muy claramente. Y yo solo quiero citar un texto de muchos que hay en la Escritura afirmando el lugar donde se manifiesta la bondad y el amor del Señor. Dice así la epístola a los Romanos: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es allí donde verificamos el amor de Dios por nosotros. Es allí donde vemos de manera objetiva su gracia y misericordia. Es allí cuando estamos al límite y cansados, hastiados de tanta hostilidad, tal como el salmista, donde debemos verificar, reconocer y contemplar la bondad de Dios. El propio Hijo de Dios se encarnó, vivió de manera perfecta y en la hora de la aflicción fue privado del socorro divino para que nosotros, pecadores, no seamos privados de la redención de nuestro Dios eternamente. Alguien elevó los ojos a Dios en su momento y fue privado del socorro divino. Fue Cristo Jesús. Para que nosotros, aquellos que confiamos en Él y fijamos nuestros ojos en Dios, no seamos privados eternamente del favor, de la gracia y de la misericordia divina. Entonces, lo más desafiante en la Escritura no es esa tensión. ¿Por qué si Dios es bueno y poderoso, permite el mal?
Lo más impresionante en toda la Escritura es que el propio Dios haya asegurado su bondad eterna por medio de un hecho extraordinario, su propia encarnación, su propia humillación, someterse a la hostilidad, burla y desprecio de los hombres, para que esos mismos pecadores puedan tener redención, socorro y salvación. Para que esos hombres pecadores, elevando los ojos a Dios, no encuentren hostilidad de parte de Dios por causa de su pecado. Encuentren gracia y misericordia por causa de la obra perfecta del Hijo de Dios, Jesucristo. Es allí, en Él, donde podemos ver manifiesta y de manera explícita la intervención amorosa y justa de Dios a favor de los suyos. En Cristo Jesús no cometas el error de medir el amor de Dios por las circunstancias puntuales que puedas estar viviendo y que vendrán. ¿Dónde tienes que verificar su amor? En que Cristo murió por ti, se entregó por ti, porque si Cristo no hubiera muerto por ti, si Dios no hubiera dado a Cristo, todo lo que restaría para nosotros sería condenación. Y yo termino como comencé. ¿Cómo enfrentas la hostilidad? La respuesta es fijando los ojos en Dios. Ahora, hasta este momento, eso de fijar los ojos en Dios parecía muy vago. Pero cuando emerge Cristo en el horizonte, sabemos lo que significa fijar los ojos en Dios. Es fijarlos en Cristo Jesús. Es reconocer su obra perfecta, su vida perfecta, su muerte sustitutiva y expiatoria en nuestro lugar para darnos redención, salvación y socorro eterno al lado del Padre por toda la eternidad. Que el Señor nos ayude a que vivamos fijando, elevando y deteniendo nuestra mirada en el Señor, en Cristo Jesús. Él es la provisión para nuestra vida presente y eterna con Él. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, agradecemos, Señor, que